Shalom, buenas tardes, bienvenidos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta tarde. Buenas tardes, Dios continúe bendiciendo. Amén, amén, gloria al Señor. Para Profe, yo revisando, pero usted no envió la clase, no enviaron la clase pasada al grupo. Sí, mi hermano. Sí, ahí está. No, la clase pasada no, yo me cansé de buscarla y no la encontré. De verdad. Bendiciones, mi amado hermano. Licenciado Dios le Alejandro bendiga, Navarro. ministro. Bendiciones. Vamos a ver si Alejandro la vio. Alejandro, la clase pasada, la enviaron al grupo, la clase número 1. No, mi hermano, eso es lo que le iba a comentar. No la enviaron. Yo estaba en espera, Yo busqué y no la con eso, encontré. sí. A ver, permítanme, déjenme ver. No vaya a ser que esté confundiendo. Según yo, sí Incluso está. estaba el correo, le enviamos a usted para usted enviarnos algo y tampoco vi que llegó nada, no sé. Perdón, porque usted dijo también que nos iba a mandar unas cosas al correo. Nosotros le enviamos el correo y no nos envió. Sí. Sí. Ok. Excúsenme que estoy así, que estoy limpieza en la oficina. Llegaron, pero filosos, ministros. Yo les saludé primeramente antes de entrar en materia y no me saludaron, pero bueno. Yo le saludé a usted, yo le dije que le bendiga. Ok, miren, sí, tienen razón. No sé por qué no está la clase. ¿Saben qué estoy pensando? Dios mío, creo que le envié al otro grupo de la maestría. Dios mío. Esto es un poco fuera de serie. Un poco fuera de serie, pero ahora mismo se las envío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Psicología de la religión, psicología pastoral. La clase 1 es. Sí, la clase 1. Bueno, vamos a terminar esta clase y se las envío. Sí, es verdad que no la tienen. Yo estaba segura, yo dije, pero si yo la envié, pero quizá la envié a otro grupo, Dios mío. Bueno. Yo se las envío, ya sea ahora o bien junto con esta para que las tengan las dos juntas. ¿Sí? Está bien. Sí, no hay problema. Bueno, al fin y al cabo ustedes estuvieron en vivo, ¿cierto? En la clase pasada, ¿no estuvieron? Claro que sí. Amén, estuvimos ahí presentes. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Cómo se encuentran la tarde de hoy? Bendecido, prosperado. Gracias a Dios, bien. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias a Dios que se encuentran bien. Bienvenido para el hermano que se va integrando también, sea bienvenido. Sea bienvenido. ¿Me escuchan ahí? Amén, sí se lo escucha. Probando este que compré ahora fue. Sí. Ok. Está bien. Bueno. Una pregunta, ¿ustedes en las clases sacan sus notas? ¿Toman notas? Yo casi siempre tomo nota es en la segunda clase, o sea, cuando usted cuando manda la clase, entonces yo pongo a escucharla y ahí voy anotando, devuelvo, adelanto, devuelvo y voy ahí haciendo eso. Wow, está muy bien. Está muy bien. Muy respetable lo que usted hace, muy admirable. O sea, que toma la clase en vivo y luego Yo ya la toma tomo la en vivo clase otra vez y después grabada. entonces la escucho, la voy escuchando y voy anotando, voy cogiendo la mejor parte. Mire qué bien. Mire qué bien. Le felicito. Le felicito, con razón, usted estaba atento a esperarla. Muy bien, cuando pase así tengan confianza, me pueden escribir en privado, estoy para servirles. Tengan confianza en escribirme. Recuerden que soy humana, ¿verdad? Soy profesional, Claro. pero soy humana y también me puedo equivocar. Me puedo Claro. equivocar. Entonces, yo estaba con que ya se las había mandado. Ustedes pueden escribirme y decirme, profesora, usted no ha enviado la clase y yo se las envío con mucho gusto. Quizás se Amén. las envíe, insisto, al otro grupo y bueno, ya la disfrutaron también. Yo le iba a escribir, mi hermana,
Alejandra, lo que pasa es que como la clase fue corta, ¿se acuerda? Porque estábamos en la psicología educativa hablando sobre los, ¿cómo es? Los psicólogos que Sí, estábamos. Entonces yo le iba a decir para que nos envíe, pero bueno, eso digo, no, de pronto no la envía por lo que es corta, fue corta la clase. claro. Sí, sí, sí. Y no crea, ministro, que quedó tan corta. Si mal no recuerdo, sí quedó cerca de las 2 horas. Si mal no recuerdo, sí quedó Sí, como que de una, una Sí, hora con una hora porque 45, casi una hora lo que se habla 45. de la introducción era de la parte ya que hubiésemos hablado con la otra clase anterior. Sí, sí, es correcto. Pero Muy bien. la clase pasada fue muy interesante de mi punto de vista porque estuvimos hablando ahí de lo que tiene que ver las funciones preventivas, la cultura organizacional, la prevención del acoso escolar, el papel del psicólogo educativo. Deben ponerse en marcha también programas de prevención e intervención para los casos de acoso sexual, abuso. Fue muy interesante. Sí. Wow, wow. Excelente, excelente, ministro. Me deja gratamente sorprendida. Y de hecho, ahorita en unos momentos, miren, usted se me adelantó un poquito, ahorita vamos a ver esto. Pero, ¿qué les parece si antes de iniciar, ahora sí que de lleno, bienvenido, Pastor Moreno, el Señor le bendiga grandemente. Amén, amén. Gusto en verlo, Lo a mismo, usted y a todos. ¿Qué les parece? Pues antes de iniciar de lleno, vamos a orar, vamos a orar. Me gustaría ahorita aquí que hay puros varones del Señor, ¿verdad? Puro hombre de Dios. Hermano Reyes, bueno, usted oró la semana pasada, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no nos dirige en oración el ministro Yáñez, hermano, si usted fuera tan amable? A ver, mi hermano, Gracias. oremos, por favor. Amado Padre Celestial, Señor mi Dios, Señor, te pedimos ante tu presencia para darte gracias, Padre mío, por este momento tan bello, Señor, que estamos reunidos aquí con mis hermanos y nuestra profesora, Señor, que va a compartir sus enseñanzas, va a compartir sus ideas, Padre mío, y con tu Santo Espíritu, Padre Santo, enséñanos, dirígenos, Señor, escudriña nuestra mente, nuestro corazón, Padre, para poder así nosotros poder entender y comprender sus enseñanzas, Señor, Padre amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Señor, seamos instrumentos dignos para ti, Padre. Úsanos de tal manera que nos estamos llenos de tu presencia, Padre amado. Señor, gracias te doy por todo, Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, amén. Que el Amén. Señor nos dirija, nos guarde. Sí, sí, que el Señor vaya delante de nosotros. Amén. Amén. Como dijo Moisés, si tú no vas, Señor, yo no voy a ningún lado. Hermano José Corniele, ¿pronuncié bien? José Corniel. Amén, José Corniel, sí. ¿Corniel o Corniele? Corniel. Corniel. Corniel, sea bienvenido. Me da gusto verlo por acá de manera puntual. Me da muchísimo gusto, de verdad. Bueno, estimados y distinguidos hermanos, brevemente, antes de introducirnos, ¿sí? Que el hermano Juan Francisco, el pastor Juan Francisco dio ahorita una breve descripción, brevemente cada uno, ¿verdad? ¿Qué recuerdan de la clase pasada? Así lo que más les venga ahorita, así el chispazo a la cabeza, como decimos acá en mi país. Adelante, pastor Juan Francisco. Brevemente, a mí me gustó cuando usted sugirió que debemos tener programas de prevención para abordar temas muy delicados que ocurren, y también usted nos testificaba de una historia que ocurrió en un lugar donde deben tomarse medidas para que eso no ocurra, especialmente en iglesias que trabajan con escuelas, colegios, y fue de mucha. Muchas gracias, ministro. Muy valiosa la aportación, como siempre. Adelante, hermano Reyes. La clase pasada también estuvimos hablando
Respecto a cuando ya uno ve un niño o una niña que va teniendo cierto comportamiento, entonces nosotros como psicólogo escolar debíamos tratar primero con ellos el tema a tratar con sus profesores, con ellos, con sus padres. Entonces ya si va a un caso de psicología clínica, entonces recomendarle a los padres de que lo trataran ya con un psicólogo clínico. Exacto. Hermana, Un psicólogo clínico, pero en específico, ¿qué? Especializado en terapia familiar. Especializado en los temas de niños, niñas y adolescentes. Sí, o en lo familiar puede ser también otra especialidad. Sí, Ok. ministro, excelente también, muy buena aportación como siempre también y como la de todos. Pastor Yáñez, adelante, lo el escuchamos con psicólogo, gusto. hablamos sobre el psicólogo educativo, sobre la familia, del alumno, de cómo se porta en clase, los padres, cómo se portan en el hogar y qué influye esto sobre el niño o la niña. ¿Ya? Entonces tenemos que llevar un, una guía, se puede decir así, para poder corregir ambas partes, sea en el niño o en los padres, que son tutores de esta chica o el niño que está con este caso preocupante, se puede decir así. Amén. Excelente, sí, sí, ministro, cierto. Excelente. Hermano Moreno, usted creo que la vio grabada, si mal no recuerdo, ¿verdad? No, Ah, no, cierto. yo estuve en la clase, yo estuve. Sí, usted estuvo, es cierto, sí, ya. Sí, sí. No, pero yo más o menos tengo algunas cosas porque yo también hago algunas notas. Pero vimos en el caso, por ejemplo, de la prevención del acoso escolar, ahí vimos lo del bullying, vimos lo importante que es el psicólogo escolar para ayudar al a todo lo que tenga que ver con el entorno educativo, como son maestros, alumnos, padres o tutores. También vimos en la parte de la intervención socioeducativa lo que debe de hacer ese psicólogo, qué debe de hacer, cuál es su papel, hasta dónde llega su papel. Inclusive hablamos de que si ya hay alguna situación de acoso, debe de remitirlo a la persona correspondiente. Vimos también la formación y el asesoramiento familiar de ese psicólogo para asesorar a la familia, para ver qué está pasando con el niño, si está teniendo, si no tiene rendimiento, si es algún problema que está ocurriendo en la familia, si es alguna situación que está pasando con algún docente, si es algún problema personal del estudiante, etcétera, etcétera. O también si es algún asunto de bullying o de acoso. También vimos la intervención de la mejoría del acto educativo. Es tan importante que el psicólogo ayude para que se puedan aplicar las mejores técnicas educativas para el aprendizaje del desarrollo del niño de manera óptima. Vimos las funciones preventivas. Él debe intervenir, cuándo debe intervenir, la importancia que tiene que actuar sobre los agentes educativos, padres, profesores, hijos, orientadores, las funciones ligadas a la orientación y asesoramiento profesional y vocacional. Hablamos que si en algunos países existía el asesoramiento vocacional cuando ya el alumno iba terminando su último año de preparatoria. También hablamos de la intervención ante necesidades educativas de los alumnos. Vimos más o menos en términos generales lo que yo pueda anotar o mencionar fueron algunas de las cosas que vimos. Hay algunas otras cosas que también yo había anotado aquí, pero casi siempre me gusta repasar lo que vemos
y recordar para poder aprender. Muchas gracias, profesora. Dios la bendiga. Al contrario, gracias a usted. Dios le bendiga también grandemente y le siga dando mucho más sabiduría de la que ya tiene, como a todos los hermanos aquí presentes. Hermano, usted, sin agraviar a nadie, ni mucho menos, ¿verdad? Sin agraviar ni para nada, pero usted, tiene muy buena retención también. Veo a cada clase que siempre retiene y recuerda muy bien las cosas. Usted no estaba leyendo, ¿cierto, ministro? No, es que yo hago anotaciones. Yo tengo por aquí una agenda y yo hago anotaciones en la clase, pero Ajá. luego después, cuando ya Ah, termina la clase, yo repaso para mm. recordar y aprender. Y lo que estaba mencionando era algo pues que se me quedó dentro del repaso que yo he hecho. Por eso yo hago mis notas. Gracias, ministro. Y Tam- gloria a Dios por la diligencia y la responsabilidad y la buena actitud de todos. En verdad se los digo a todos, a todos. Y sí, cabe también mencionar, ¿por qué no? Es un comentario constructivo, edificante, que de cuando iniciaron la primer materia a la fecha, sí noto otra actitud muy diferente en ustedes y otra disposición muy diferente en todos ustedes. No quiere decir que en aquel tiempo estaba mal, ojo, no me vayan a malinterpretar, ojo, no, no, no va por ahí, pero obviamente, pues que siempre, pues el Señor va poniendo en nuestro corazón ir mejorando, ¿verdad? En nuestra actitud, en nuestra diligencia, en nuestra responsabilidad, y eso es muy notorio en todos, en todos, en todos, en verdad. Y qué bueno, me da mucho gusto. Porque conforme vayamos aumentando, vayamos avanzando de materia en materia, cada materia, pues, vienen temas diferentes, algunos más complejos que otros, algunos más interesantes que otros, es la naturaleza. Y antes de darle la palabra a mi hermano Alejandro, quisiera preguntarle a nuestro hermano José Corniel Mejía. No sé si ande por ahí. Sí, estoy por aquí, amada. El internet de José como que no se escucha bien. No se escucha, No sé, no. no sé qué está pasando, ¿no? Ya se escucha. Ok. He estado escuchando la participación de lo que brevemente se recuerda de la clase pasada y para la redundancia, lo que están diciendo los compañeros es cierto. También yo recuerdo que se estaba haciendo una diferenciación entre lo que es la psicología educativa y la psicología que se da desde el hogar, de cómo podemos actuar en momentos y en circunstancias, tanto en la parte educativa como en la parte del hogar. Muchas gracias. Gracias a usted. Excelente, gracias. Y hermano Alejandro, levantó usted la mano. Sí, mi amada hermana, lo que pasa que le iba a decir era sobre lo que usted estaba hablando sobre que nosotros estamos asimilando un poco, es por lo que nos estamos familiarizando, ya nos estamos conociendo, o sea, ya entramos más en confianza, entonces es bueno para nosotros porque hacemos un grupo, un equipo, formamos. Amén. Mire, mirando estos cuadros y lo que estamos conectados, pero la gente de la A van a tener que hacer un regalo a la gente de la J. La gente que disculpe, De la A van a tener que hacer un regalo a la gente de la J. de la A. Hay dos con A, Alejandro, después todos los otros son con J. Juan, Jeffrey, José, Jimmy. Ay, Dios mío. Es verdad. Es verdad, no me había fijado. Sí, es cierto. Sí, es cierto eso. Ay, Dios mío. Mi tocayo, Alejandro. No me había tocado un tocayo aquí en la clase. Bueno, y antes de avanzar brevemente también, uno o dos que comenten, ¿verdad? No, Llegó no todos Junior. para avanzar. En cuanto a esto que vimos la clase número 1,
algo que ustedes hayan rescatado. Hermano Junior, Dios le bendiga. Qué gusto. No se Está escucha, fallando su Junior. audio. A lo mejor la conexión no lo conectó bien al dispositivo, algo con el audífono. Bueno, mientras formularé mi pregunta. De la clase número 1, algo que ustedes digan, este punto, esto que vimos en particular, yo lo pudiera aplicar a la congregación o en mi área de trabajo, en mi campo de trabajo. ¿Qué pudiera ser? Adelante, hermano Jaime. Bueno, yo pienso que todo es muy importante. La clase toda es muy interesante porque se trata de una clase muy dinámica, muy buena para poderla poner en práctica. Pero sí me pareció a mí personalmente muy interesante lo aprendido en relación con los niños, porque nosotros en la iglesia tenemos ese grupo de personas dentro de la congregación, niños de 0 a 3 a 4 años, de 4 a 6, de 6 a 10, es decir, grupos de niños que se pueden trabajar y estas herramientas nos ayudan personalmente a mí, porque en la iglesia hay un grupo de maestros que se encargan de la clase de escuela dominical, pero a ellos se les dan talleres, seminarios, ayudas para que puedan ir formando a esos niños para que se cumplen ellos lo que la Biblia dice. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, para mí es muy importante todos esas herramientas que usted nos dio en la clase anterior, que son muy importantes para aplicarlas en la vida práctica con escuela dominical para los niños. Excelente. Oh, Dios mío, ya quité el micrófono. Excelente, Pastor Moreno, excelente. Me gusta mucho que lo vea de esa manera, muchísimo, porque de eso se trata, que le saquen el mayor provecho, ¿verdad? Va a haber cosas que más sean aplicables y va a haber cosas que no. Va a haber cosas que quizá pudieran aplicar meramente en la consejería o cosas que pudieran aplicar meramente en la escuela dominical o cosas que incluso les pudieran ser de utilidad con sus hijos, con sus nietos, pero todo este conocimiento es útil. Adelante, hermano Junior, Pastor Junior. Oh, mi Dios. No, hermano, no le escuchamos. Mire, nos da mucho gusto tenerle por acá, pero le voy a hacer una invitación. ¿Cómo no reinicia su dispositivo? A ver si de pronto eso ayuda. No, sí, porque no le escuchamos, ministro. Aquí esperamos, no nos vamos a ningún lado, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien más quería opinar sobre eso? No sé si alguien de pronto levantó la mano. ¿No? Bien. Muy sabio comentario también el del Pastor Moreno y el de todos. Siempre, siempre el de todos, el del hermano Yáñez, el del hermano Reyes, el del hermano Francisco y el del hermano José, de todos, de todos. Bueno, vamos a continuar. Y esta, Dios por delante, Dios quiera, y les va a parecer más interesante porque les voy a mostrar ahorita más adelante un experimento muy bueno que les va a sorprender quizá. Entonces vamos a poner mucha atención como siempre, ¿verdad? Porque hay cosas muy interesantes en referencia. Ya nada más para complementar y continuar, ¿qué se diferencia de un psicólogo educativo a un psicopedagogo? Que yo creo que ya nos quedó más que claro y con esto cerramos eso. Ambas son distintas, lo estuvimos viendo la clase pasada, pero ambas tienen injerencia en el proceso de aprendizaje, diagonal enseñanza y o enseñanza. El psicopedagogo
su aporte es meramente educacional, se centra en trabajar con los estudiantes. Sí, dicho de otra manera, en el aula, ¿cierto? Y la psicología educativa también trabaja con los procesos cognitivos, la parte emocional, la parte esa que vimos con el bullying, con los padres, con los maestros. ¿Se acuerdan que vimos todo eso, toda la esfera? Así se dice, ¿verdad? Toda esa esfera social que incluso lo mencionó el pastor Jaime. Psicológica que puede afectar el aspecto educacional, lo que puede afectar positiva y o negativamente a ese estudiante, ya sea en etapas tempranas o también un estudiante de bachiller o lo que sea, ¿verdad? También, también ahí aplica. A ver, hermano Junior, ¿ya quedamos listos? Hermano Junior, quítale el micrófono y hable sin el micrófono, a ver. A ver si la laptop solo funciona. No, hermano, no le escuchamos. Ahí quiso sonar un poco, quiero escucharse un poco. A ver, diga algo, hermano. Sí, en una ocasión yo recuerdo, hermano Junior, que había pasado lo mismo, mas no recuerdo qué le movió usted ahí en su dispositivo, en su computadora, para que de pronto funcionó el audio, algo le movió. Sí, recuerda, nada más que no me acuerdo, usted nos dijo, le movía tal cosa, pero no me acuerdo qué le hizo. ¿Qué sería? Bueno, no me acuerdo qué sería. Ya había pasado en una ocasión. Bueno, vamos a continuar. Esperemos lo pueda arreglar. Ahora bien, ¿qué dificultades aborda la psicología educacional? Que es en la que nos concierne, ¿verdad? La psicología educativa también aborda una serie de problemas relacionados, ojo, con el proceso de aprendizaje de los niños de edad escolar. Entre ellos se encuentra el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. O sea que ahí también les concierne a ese psicólogo educativo poder, se puede decir, dirigir, ¿verdad? Gestionar el aprendizaje de estos niños, ¿sí? Recordemos que hay niños con estos trastornos, ¿verdad? De déficit de atención, de hiperactividad u otros también. ¿Sí? Inclusive también hay trastornos de conducta, que es bien interesante hablar y ¿saben qué? Les voy a hablar de algo de ello en la siguiente clase. Les va a ser muy, muy útil también hablar de los trastornos de conducta. Y les voy a dar, perdón, un pequeño adelanto. Ahora sí que un spoiler, ¿verdad? No sé por qué me gusta esa palabra, les voy a spoilear. En los trastornos de conducta en los niños está comprobado, ay, es que algo me entró al ojo, perdón, está comprobado que cuando tienen muchas dificultades de agresión, de violencia, violencia física, violencia verbal, etcétera, etcétera, cuando están grandes hay mayor probabilidad, es decir, en su etapa adulta. Cuando digo cuando están grandes, me refiero en su etapa adulta. Hay mayor probabilidad, ojo, no quiere decir que sea una regla, vuelvo y repito para que no vaya a haber confusión. Hay mayor probabilidad que ese niño o niña vaya a ser una persona con un trastorno narcisista, de personalidad narcisista, o vaya a desarrollar sociopatía o psicopatía, ¿sí? Entonces es bien interesante también conocer de eso en edades tempranas para poder también corregir y echar a andar mano, ¿verdad? Como decimos acá en mi país,
¿sí? Poder gestionar esas conductas, poderle atender mediante ese psicólogo infantil también, etcétera, etcétera. Y se los comenté en las mismas congregaciones. Hay veces que vemos niños ya con estos problemas de conducta fuertes, que todo niño en general, hablando en general, son traviesos, hacen bromas, pueden hacerle alguna, ¿cómo les dirán por ahí? Alguna maldad, por así decirlo, al compañerito, alguna broma pesada. Son niños, ¿verdad? Hacen sus travesuras, pero hay ciertas conductas que ya sobrepasan, ¿sí? Entonces son ciertas conductas que son focos rojos. Yo creo que la próxima semana les hablo un poco de esos trastornos de conducta para que puedan identificar, ¿verdad? Para que puedan identificar ahí en el aula de la escuela dominical también. Inclusive me estaba acordando, así compartirles rápido, ya para cerrar este tema, me estaba acordando que una de las maestras de la escuela dominical me decía, hermana, me estaba compartiendo, yo tengo muchos, muchos problemas con tal niño. Hace esto, hace lo otro, o sea, violenta muchísimo a los demás, muchísimo. Pero era una cosa así bastante notoria. Y ella me decía que tenía miedo en hablar con los papás. Fíjense, tenía miedo en hablar con los papás porque quizá iba a tener problemas, pero también tenía miedo en hablar con los líderes, con los superiores o con los pastores, porque pudieran ellos quizá pensar que ella es la maestra problema que no puede con esos niños. ¿Sí me doy a entender hasta ahí? ¿Sí me doy a entender? Y yo le dije: "Hermana, pues, siga observando, porque esos problemas que ese niño presenta, pues, pudiera ser que también le están violentando en la casa, le están violentando en el hogar, o inclusive abuso físico, abuso verbal, o quizá, ya en un extremo, hasta abuso sexual". Entonces, pídale al Señor, ¿verdad?, que le dé la sabiduría para que primeramente lo hable con los líderes, no llegue directo a hablarlo con los papás, no vaya a cometer ese error usted. Primero respáldese con los líderes, ¿sí? Que el Señor le dé las palabras adecuadas, la sabiduría para poderlo abordar con ellos y luego ya poderlo hablar con los padres de familia. Porque me dice que cada clase ahí, ¿verdad? En la escuelita dominical, un problema bien grande con ese niño. Me compartía, entonces, y me pedía el consejo, ¿verdad? No me compartía ella en manera de chisme, sino en manera de ¿qué hago? Sí, porque no hallaba ella qué hacer. Entonces, pues, quizá estamos hablando ahí de un trastorno de conducta en el niño. Bien, y es a lo que justamente salió ese tema, porque justamente es a lo que se enfrentan también los psicólogos educacionales, también, y los infantiles también. Que hay también, déjenme decirles, psicólogos educacionales, algunos son muy pocos, muy escasos, que llegan a contratar, ¿saben cómo? De manera particular y de manera privada también a trabajar con los niños, pero son muy pocos, muy, muy, muy pocos, ya sea pedagogos o educacionales a trabajar con los niños. En un taller que estuve, mm, en un taller que estuve, me tocó una compañera que compartió que a ella la habían contratado unas personas, pues, que tenían los medios, ¿verdad? Porque esto se ve muy raro. La habían contratado para trabajar con el niño y estarlo acompañando a la escuela, fíjense. O sea, cada que el niño tenía clases, esta psicóloga educativa le acompañaba como si fuera su asistente, imagínense así, dicho de otra manera. Entonces, el niño tomaba su clase, tenía su maestra, pero aparte la psicóloga educativa estaba ahí al lado, ahí al lado. Y luego llegaba a casa, hacía tareas con él y luego ya salía de su turno, por así decirlo. Y esto todos los días, así trabajaba.
Por lo mismo, porque creen por el trastorno de conducta. Por el trastorno de conducta. Pero dice que mientras ella estaba, todo funcionaba bien con el niño, cumplía con sus tareas, iba mejorando en su conducta, modificando conductas, ¿verdad? Propiamente dicho. Pero cuando no estaba, la cosa cambiaba, porque los papás eran permisivos, entonces nada más la cosa mejoraba cuando ella estaba. Pero bueno, eso ya es otra historia muy larga, pero para que se den una idea de que también pueden trabajar así de esa manera, que no se los mencioné la clase pasada, porque es que es bien poco común eso. Una de las claves para la motivación ¿de quién? Del alumno o alumna. Acuérdense que si digo alumno en masculino es por practicidad, pero me refiero a alumno o alumna. Un alumno motivado es mucho más receptivo para adquirir nuevos conocimientos y competencias. Al decir competencias, compréndase que es de ser competitivo, de ir desarrollando habilidades, ¿sí? No meramente se refiere a competir con otras personas, que también, ¿verdad? En las aulas, en las escuelas también hay competiciones también, pero aquí se refiere específicamente a ir desarrollando sus conocimientos, sus competencias, sus habilidades también, ¿sí? De eso depende en gran medida el grado de interés, ¿sí? ¿Y saben qué? Esto no nada más aplica, ojo, no nada más aplica para las aulas, esto también aplica para la psicología organizacional, que es otra área que ustedes saben que a mí me gusta mucho y ya les he compartido. También aplica en la psicología organizacional, no nada más en la académica, por así llamarlo, en la educativa, ¿sí? Les ayuda en las aspiraciones y objetivos que tienen en sus vidas también. Esa motivación que reciben ahí en su ámbito escolar, en su círculo escolar. Pregunta, ¿usted recuerda algún profesor o profesora de su infancia que le haya marcado positivamente o negativamente? Comparta su experiencia. Esto para ver la parte de la motivación. Alguien que les haya quedado así, una experiencia que les haya quedado muy marcada de algún profesor, profesora de la infancia. A mí, o sea, no fue que ella me hizo daño a mí, pero sí recuerdo, nosotros estábamos en cuarto de primaria. Yo tenía una bicicleta y un primo mío cogió la bicicleta y empezó a dar vuelta en la escuela. Y chocó una profesora que estaba embarazada. La profesora que estaba embarazada, entonces me trancó mi bicicleta en una aula. Que yo duré ahí que 3 meses y dijo, pues yo no soy culpable. Pues otra gente que tomó la bicicleta y empezó a dar vuelta. No, que ahí va a durar los 3 meses. La directora de la escuela me da la llave para que la busque. Ella mandó todos los muchachos de ella del aula a que me entraran a golpes y yo sacaba la bicicleta. Y yo agarré, después que terminó la clase, fui y busqué mi bicicleta y no iba nunca a la escuela. Después ella entonces me decía, me preguntó una vez que por qué yo no fui a la escuela. Y digo, porque usted me dijo que iba a durar ahí unos 3 meses y no dejó que yo la sacara sin yo ser culpable. Y esa fue mi única parte que yo tuve en la infancia. Ahora, después en la universidad, con una profesora de antropología, yo estaba estudiando Derecho en ese momento. Ella divide los grupos, a que a ponerme a mí a defender la evolución y otro grupo a defender la creación. Y usted supo que en ese momento yo no era cristiano, pero siempre he estado por estos caminos. Yo me negué a defender la evolución. Ella, un abogado elige el caso que él quiera tomar. Los casos no se le ponen obligatoriamente. Pues de ahí para allá, todo lo malo que pasaba en esa aula era yo. Y tuve que irme a esa universidad por esa profesora. Dios mío, eso sí está fuerte, hermano. Sí.
se fijan cómo tiene que ver el papel que juega un profesor, Así es. positivamente o negativamente. Por eso tiene que ver mucho esa motivación, ese impulso. Wow, para que usted haya tenido que dejar esa universidad. Oh, es Así es. fuerte. Y qué falta de ética de esa profesora. Sí, Sí, total, total, una falta de ética, porque si habría algo que arreglarlo, algo que corregir, se habla, se llama la atención, como decimos en México, en privado, no ridiculizándolo delante de los compañeros, y se sigue adelante. Damos vuelta a la página, como decimos por acá. no, ella no. Es Oh, obligado que hay que aprender su teoría. no, qué mal, Dios mío. ¿Alguien más? ¿No? Creo que el hermano Alejandro había levantado la mano, si no me equivoco. Sí, mi hermano, yo le quería exponer sobre en la infancia, que los directores o rectores eran bien estrictos, cosa que a los niños le castigaban, pero era para bien de uno. O sea, en esa forma lo estaba educando a los niños. Le cogía, le daba cocacho, le cogía, le clavaba las uñas en las orejas, le cogía del cabello, le pegaba con el pizarrón, Dios mío. que digamos uno como niño se asustaba, pues ya, o sea, para que haya un respeto digno, se puede decir, porque si hay, hasta ahora hay niños imperativos que no respetan a los profesores, y entonces ahorita como la educación, los niños tienen más valor que los profesores, y no hay respeto para los profesores. Entonces, antes sí se respetaba bastante a los profesores. Entonces, toda esa secuela a mí me ha quedado y siempre la recuerdo y educo a mis nietos, ya a mis hijas no, porque son profesionales. A mis nietos sí lo voy educando en una manera, digamos, correcta para que ellos no cometan esos mismos errores. Pues, ¿no? Gracias. Sí, ministro, gracias por compartir. Y es que, ¿sabe qué, pastor? Nos fuimos de aquellas épocas, se le llama la generación baby boomer, a la generación de ahorita, es la generación Z, se puede decir, y hay otra generación más nueva que se me fue el nombre. Voy a apagar el micro del pastor Junior, parece que ya sirvió. ¿Me Nos fuimos escucha? a extremos, quiero decir, nos fuimos a extremos, porque en aquel tiempo eran de más de estrictos, porque llegaban a violentar de una manera muy fea. Y les voy a dar un ejemplo, ¿por qué? Un ejemplo rápido, a mi madre, a mi mamá me cuenta una experiencia que un profesor de la primaria, ella tenía algunos 6, 7 años más o menos por ahí, y por nada, ¿verdad? Ella no sé qué error mínimo cometió porque no era una niña malcriada, era una niña muy bien portada porque mi abuela era muy estricta. Bueno, para no hacerle largo este asunto, él le llamamos acá una cachetada, un golpe así en la cara, pero al darle el golpe en la cara, le lastimó el ojo, aquí, en la orilla del ojo. Desde entonces su ojo quedó mal, desde entonces quedó mal. La llevaron a doctores y todo, pero su ojo quedó mal. De hecho, aquí tiene una línea roja y todo y no ve bien de ese ojo. Entonces, eso no está bien, ¿verdad? Violentar a esa manera, es extremo. Está bien la Wow, corrección, pero fuerte no eso. ese grado de violencia. Y hoy en día nos fuimos, ¿verdad? La sociedad, hablando en general, como dice el ministro Yáñez, pues una sociedad que los niños, ¿verdad? Que los alumnos hacen lo que quieran, ahora mandan ellos. ¿Qué hicimos? Somos permisivos, tanto en casa y tanto en aulas, permisivos, ¿sí? Y a veces hasta en las congregaciones, hermanos, con todo respeto te los digo y en el amor de Cristo. A veces hasta en las congregaciones, ahí están los chiquillos, los niños saliéndose corriendo y anda gritando. El otro día una hermana agarró y le llamó la atención a un niño que ni siquiera es familiar de ella, una hermana ya de edad avanzada, como unos 80, 90 años, a lo cual yo se lo aplaudo, ¿verdad? No le dije nada, pero dentro de mí yo se lo aplaudo,
porque el niño en la congregación estaba corre y corre y corre y corre y corre y corre. Y sus papás, nada, nada decían. Es un ejemplo, no es la manera de chisme, son ejemplos. Nada decían sus papás. Y esta hermana ya de edad avanzada, repito, quizá unos 80 y pico de años, agarró al niño, ven para acá, ven, y le puso una regañadiza de aquellas. Y me vas a dejar de andar corriendo, la casa de Dios se respeta y lo mandó. Yo dije, Dios mío, alguien le dijo algo, gracias Señor, porque no era posible. No era, entonces, somos una sociedad muy permisiva así con los niños, repito, en aulas, en hogar y en congregaciones. Sí, hermano Moreno, adelante. Gracias, maestra. Mire, yo pienso que en viendo esa diapositiva, el docente marcará al alumno positiva o negativamente, Sí, y esa motivación va a ser determinante, porque si es un alumno en edad escolar pequeña, es posible que también lo ahuyente de la clase, como le pasó al abogado. Yo tuve dos experiencias, uno con la profesora de matemáticas, una profesora muy buena. Ella tenía su manera de motivarnos, de darnos alguna motivación cuando uno terminaba pues sus tareas, las entregaba bien, pero luego ella tuvo que pedir una licencia por una situación de salud y dejó un reemplazo, una docente muy joven. Y esa docente tenía algunas costumbres no tan buenas. Entonces, como yo era el más grandecito del grupo, como yo no hice lo que ella quería, me pasó lo del abogado, me la dedicó a mí. Y en realidad hasta vara me dio, me cogió un garrote físico, una vara, y muchas veces me dio con la vara. Realmente yo quise abandonar la escuela porque yo extrañaba mucho a mi profesora de matemáticas, pero por miedo a nuestros padres en la época era muy diferente, era muy distinto a hoy. Yo tuve que soportar a esa docente hasta que llegó la maestra titular. Con ella yo me desahogué, pero le digo, maestra, que yo le cogí fobia durante algún tiempo a algunos docentes. Así que esa motivación para el alumno, sobre todo sus primeras experiencias en el colegio o en la escuelita, son determinantes. sí, sí, pastor, dijo una palabra clave el pastor, determinantes, totalmente clave. Y ahí los padres tienen que estar ¿Me observando, escucha, viendo. profesora? ¿Me Sí, ya la escucha? escuchamos, qué gusto. Oh, alabado sea Dios. ¿Cómo están todos, compañeros? ¿Todo bien? Adiós. Me gustaría darle mi opinión sobre esa pregunta. Y mi marca no fue negativa. Me llevaba muy bien en la escuela con los profesores, pero sí había uno en común que me marcó. Yo vengo de una familia muy humilde, económicamente hablando. El profesor aparentemente dependía de ciertos recursos y le gustaba llevar mucho dinero efectivo a la clase. Y a veces la motivación que él hacía en mí era sacando dinero efectivo, cantidades, y me decía, mira, yo tengo esto porque yo aprendí, yo me lo gano de lo que aprendí. Te estoy diciendo que si tú no sabes, no vas a ganar de esto. Y como yo siempre era de una familia humilde, en mi mente siempre estaba superarme, ganar dinero, hacerme un profesional, sacar a mi familia adelante. Pues esa parte yo la tomé como una parte positiva que me motivó
a ponerle más atención a lo que eran las enseñanzas, la aplicación de la clase, porque quería llegar al objetivo que él me estaba indicando, que era obtener el dinero por lo que uno aprendiera. Y eso me marcó, no negativo, para mí fue positivo, porque empecé a hacer muchas cosas que me han favorecido en la vida, gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano Junior, que fue positiva esa experiencia, hermano. Y ¿saben qué? Estamos hablando de experiencias positivas, algunas como el hermano Junior, algunas negativas, pero déjenme decirles, sin subestimar las experiencias negativas de ustedes, pero que todavía hay experiencias más negativas todavía. ¿A qué me refiero con este comentario? En la materia justamente de, ¿cómo se llama esta materia? De psicología sexual, ¿sí? Si es que eh, nuestro rector me permite volverla a desarrollar, que la desarrollé con el grupo anterior. Ahí estuvimos viendo, les doy un pequeño adelanto, ahí estuvimos viendo las características, bueno, muchos temas, ¿verdad? Desarrollamos en 4 clases, muchos temas, ya se imaginarán. Son temas muy delicados, muy, muy fuertes. Les soy sincera, al principio yo sí tenía como que muchos nervios de tocar esos temas tan, tan, tan delicados, ¿verdad? Meramente sexuales a la luz de la palabra, imagínense. Así se los digo, yo estuve días enteros en oración, ¿verdad? Para que el Señor me guiara por temas tan delicados. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Que ahí estuvimos viendo las características psicológicas y demás de los depredadores sexuales en niños, ¿sí? Estuvimos viendo. Y hubo una experiencia de una persona que compartía, ¿verdad? Sin decir nombres ni mucho menos, que compartía que cuando ella era niña, fíjense hasta dónde no llega ahorita que estamos hablando de cosas positivas o negativas que marcan los profesores, que cuando ella era niña, un tío de ella, hermano de su mamá, abusó de ella sexualmente, violentó de ella sexualmente. ¿Qué pasa? A ella no le cree su mamá. Le dice, oye, tu hermano, mi tío hizo esto y esto, sin detalles, ¿verdad? Ya se imaginarán. No le creyó, le dijo, ¿cómo te atreves a hablar así de tu tío? No sé qué, no sé cuándo. Bueno, pasaron los años, pasó el tiempo. Ella se empezó a congregar en una iglesia. Cuando llega a esa iglesia, ¿qué creen que pasó? Llega a esa iglesia y se da cuenta que ese tío estaba sirviendo como profesor en la escuela dominical en esa iglesia. Y ella dice, Dios mío, pero yo no puedo decir nada. Bueno, al poco tiempo, ¿qué pasa con esto? 2 niñas empezaron a decir que esa persona les había hecho daño. O sea, que se volvió a repetir la historia. Pasó en el hogar, pero no nada más en el hogar con esta familiar, sino que esa persona, ese depredador sexual, lo volvió a repetir en la escuela dominical en la misma iglesia, amados. Dios mío, o sea, eso estuvo fuertísimo, o sea, todos nos quedamos así de, Dios mío, qué experiencia tan fuerte. Entonces, no creían porque todo el mundo decía, pero él es un ministro de Dios, él es un buen líder, una persona preparada, un siervo, acuérdense, hay lobos, disfrazados, de ovejas, ¿verdad? La misma palabra habla de eso en muchas, muchas citas, en muchos libros de la Biblia, cartas, etcétera. Entonces, ella se armó de valor, le preguntó al Señor, Señor, yo debo hablar porque no creían, no creían que él haya sido y no le creían a las niñas. Entonces ella se acercó con la pastora y le dijo, ¿sabes qué? Es verdad lo que estas niñas dicen. Cuando yo era niña, a mí él me hizo lo mismo, comentó. Entonces, Maestra, entonces son cosas bien delicadas y perdóneme, ministro, nada más para terminar, ¿a qué voy con esto? En esas experiencias tengamos mucho cuidado también con nuestros hijos, con nuestros nietos,
quienes son abuelos, con las personas que pongan como líderes, como maestros en escuelas dominicales. Siempre yo molesto mucho con esto diciéndolos una y otra vez, porque se ve aún en las congregaciones. Uno se pregunta, pero ¿cómo es que lo hicieron ahí? ¿Pero cómo es que pasó? ¿En qué momento? Hermanos, pasa en las mismas iglesias. Dios nos guarde y que les dé todavía mucha más sabiduría de la que ya tienen, mucho más discernimiento, conocimiento y discernir los espíritus. Esta persona realmente sí trae el Espíritu Santo, sí viene, o es una persona disfrazada, ¿verdad? Adelante, hermano Moreno, disculpe. Gracias, maestra. Perdone usted la interrupción. Dele. Solo quería hacer como un comentario con respecto a eso, y es que el error de algunos de nosotros, los líderes de las iglesias, es poner a cualquier persona a enseñar a los niños. Porque generalmente el patrón de un abusador, ese patrón se repite. Es decir, aunque pase el tiempo, pero se dice que ese patrón se repite con el tiempo. Puede ser en el mismo lugar, en otro lugar, aunque la persona como haya demostrado como una apariencia de arrepentimiento, pero el patrón de un abusador generalmente se repite. El cuidado que hay que tener con los niños es mucho, inclusive en las Sí. iglesias donde hay mucha gente, hay que tener cuidado con los niños que van a los baños, con quienes van, quienes los acompañan, etcétera, etcétera, porque no todo el que llega a la iglesia realmente está convertido al Señor. Gracias, maestra. Amén, ministro. Gracias por la aportación, que es de mucha valía. Sí, es verdad lo que él dice, totalmente. Pastor Junior también, adelante. Sí, colaborando con lo que dice mi hermano Moreno, Jaime, es cierto, a veces llegan personas a la iglesia que no se nos da el tiempo de nosotros poderlo conocer y lamentablemente les asignamos tareas donde hacen daño. Es muy peligroso lo que está pasando. Personas que vienen a Cristo, normalmente como entendemos que son nuevas criaturas, Ajá, que ya tienen una nueva perspectiva, ya las cosas viejas le pasaron. Nosotros amén. entonces repetimos lo llevamos a lugares donde ellos pueden repetir la misma hazaña. Y eso es un problema grande que está pasando en las iglesias. Eso es así. Personas que no pueden ver dinero y lo pongamos como tesorero. Personas Ah, que no se le puede corregir nada porque se paran como gallitos. Mire, todas esas cosas lo estamos viendo. Pero gracias al Señor, con usted y con el otro profesor, nosotros vamos a aprender para poder defender un poco más. sí, gloria al Señor. Gracias, Pastor Junior. Sí. Y rendiremos cuentas, ¿verdad? Porque recordemos también lo que dice el Evangelio de Lucas, lo parafraseo, que al que más sabe, al que más se le da, más se le va a demandar. Y a ese ministro, ¿verdad? Luego en el amor de Cristo, ese ministro que tanto se prepara, que tanto sabe, tanto estudio bíblico, tanta teología, tanto tiempo de oración, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios no lo quiere, llega a suceder eso en la iglesia, no estoy diciendo es meramente su culpa, no, pero el Señor va a decir, ¿qué pasó con ese discernimiento? ¿Por qué me pusiste esa persona ahí? Yo me imagino eso, ¿verdad? Aún en medio de la misericordia, pero se va a rendir cuentas. Entonces, no sé por qué
Porque el Señor me puso a hablarles de esto, ¿verdad? Porque no estaba planeado meter esto en el tema, porque no es la materia esa de psicología sexual, que es donde hablamos de los abusos, pero por algo, ¿verdad? Por algo el Señor me puso a hablarles de esto, ahorita que estamos hablando de niños. Entonces, pues ahí está la invitación, el ánimo, que sigan teniendo mucho cuidado con esos niños y quienes pongan, hacer hincapié a quienes pongan en esa escuela dominical. Y no nada más niños, también adolescentes. Vamos a ver el efecto Pigmalión. Pigmalión en el aula. Nada más levántenme su mano. ¿Alguien ha escuchado del efecto Pigmalión? ¿No? Bueno, vamos a ver qué es este llamado efecto Pigmalión. Vamos a ver qué es, porque está muy interesante este efecto, les va a gustar conocerlo. Les va a gustar. Número 1, es aplicado en el entorno escolar. Fue un experimento, ojo, los pongo en contexto, fue un experimento, se puede decir social, académico, ¿sí? Un experimento. Por psicólogos, por sociólogos, existió, ¿verdad? Este experimento para surgir este efecto Pigmalión. Aplicado en el entorno escolar, hace una referencia a cómo ojo aquí, a cómo las expectativas del profesor sobre el alumno pueden condicionar su comportamiento hacia él y afectar a su evolución académica. Una evolución académica positiva o una evolución académica negativa. ¿Sí? Vuelvo y repito, las expectativas de ese profesor o profesora van a tener mucho que ver en los resultados de ese alumno. ¿Cómo, maestra? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a verlo. En este experimento, Robert y Lenore ellos seleccionaron al azar estudiantes en una escuela primaria, ¿sí? Después de realizarles una serie de test de inteligencia o pruebas de inteligencia, como usted los conozca, que en algún momento los llegué a mencionar, estos famosos test de inteligencia. Sin embargo, indicaron a sus profesores que, debido a las altas capacidades de los alumnos elegidos, tendrían grandes mejoras académicas durante el curso. El análisis de los resultados académicos y las mediciones de los test realizados 8 meses después demostró que el rendimiento de los alumnos elegidos durante el curso mejoró considerablemente las creencias, ¿sí? Del profesor acerca de las capacidades de los alumnos. Originaron conductas que el mismo profesor esperaba. No solo, ojo, las expectativas positivas o negativas del docente o profesor, dicho de otra manera, pueden afectar al comportamiento del alumno y no solo el comportamiento, a las notas, a las calificaciones del alumno. Dicho de otra manera, ¿verdad? En este experimento, cuando les hicieron estos llamados test de inteligencia, los alumnos más destacables o de notas más altas o más inteligentes, si lo quieren llamar de esta manera, ¿verdad? Más inteligentes académicamente, ¿sí? Hicieron ellos como un listado. Y luego hubo otro grupo que otros alumnos salieron muy bajos académicamente, ¿sí? Muy, muy bajos. Notas muy, muy deplorables, por así llamarlo, ¿sí? Para que darme a entender mejor. Tenían por un lado un listado, tenían por otro lado otro listado. ¿Qué hicieron en este experimento? Fíjense que a mí me sorprendió mucho cuando yo descubrí esto hace años. Dije, Dios mío, qué interesante esto, cómo repercute mucho. Bueno, a esos alumnos que tenían muy bajas notas y un nivel de inteligencia, por llamarlo así, muy bajo, ¿qué creen?
los empezaron a tratar como si ellos fueran los inteligentes. Y a los de nivel alto, lo contrario, los empezaron a tratar como si ellos fueran los menos inteligentes. Así, durante todos estos meses. Al paso de estos meses, ¿qué creen que pasó? ¿No? Los Que de nota baja se superaron. sí. ¿Y los de notas altas qué? Bajaron el Bajaron, estilo. bajaron. Sí. Entonces, ahí estamos viendo bajo este experimento hecho por psicólogos y por sociólogos, que tiene que ver mucho la expectativa que el profesor pone en el alumno. Esos profesores los trataban como inteligentes, como personas importantes, que todos lo somos, ¿verdad? Les daban ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y ellos subieron al paso de los meses. Qué impresionante, es cierto. Adelante, hermano Junior. Siempre los procesos de la vida tienen que ver siempre con la psicología. Mm. A mí me tocó vivir una experiencia en la zona donde vivo, en la zona de Las Terrenas, en la provincia de Samaná, en República Dominicana. Habían unos archivos donde guardaban mis documentos que me acreditaban como bachiller, y eso se quemó, por lo que me vi en la necesidad de buscar la forma de cómo tener otra vez mi documento para poder ingresar a la universidad y ciertas cosas. Y me mandaron a un programa que le llaman Prepara acelerado, que se hace el bachiller en 2 años. Cuando llegué al aula, encontré un grupo de personas jóvenes que siempre estaban en la parte de atrás sentados, y yo me le acerco como llegué nuevo al aula, y siempre veía la maestra encargada del curso confabulando siempre con 2 o 3 que eran la persona de adelante. Ya cuando tenía par de días en el curso, le solicité a la maestra que formáramos 2 grupos para nosotros poder hacer las clases y la tarea y las exposiciones. Y la maestra me dijo, muy bien. El grupo que siempre se creía el que más sabía, de una vez se formaron a un lado. Dijeron, nosotros somos los que formamos este grupo. Y con los que nunca participaban y hacían nada, le dije, esos son los que yo voy a formar el grupo. A ese grupo le puse los segadores del reino. Empecé a hacer pequeñas reuniones con ellos y a decirle, porque se trataba de algo psicológico, se trataba de que cuando se paraban los otros se quedaban como que eran lo que más sabían. Creían que eran lo que menos sabían. Y el resultado al pasar los 2 años, bueno, fue un resultado, mire, excelente. La persona que estaban cabizbajo fueron las personas que recibieron medalla de honores, medalla porque su rendimiento, sus notas fueron bien. Las otras personas también recibieron notas buenas, pero lo que quiero decirles es que psicológicamente ayudé a esa persona que puedan levantarse, porque ellos entendieron, alguien dentro del aula tiene interés en nosotros. Eso es muy importante. Así nosotros como pastores dentro de las iglesias, hay personas que dicen, nunca me han dado una oportunidad. No, en las iglesias se tienen que tomar las personas adecuadas y siempre asignarle un trabajo para que ellos se sientan importantes como los demás. Porque a veces fulano que hace el devocional bien, fulano predica bien, fulano, y nos vamos con fulano y fulano, y los demás miembros no hacen nada. No, no, no. Todos vamos a trabajar en el cuerpo de Cristo, según el don que Dios nos ha dado a cada uno.
Amén, pastor. Oh, qué asombrosa experiencia nos comparte. Pues ahí se puede decir que sin usted saberlo teóricamente, usted aplicó algo del efecto Pigmalión ahí. Y saben que eso también aplica en las empresas, en las organizaciones, en la cultura organizacional, en el clima laboral. Ahí también aplica muchísimo. ¿Saben en qué? En cuanto a las expectativas y esto se los he explicado en cursos en las empresas, en las expectativas que ese jefe, ese líder o ese manager, ese gerente, como ustedes le quieran decir, tiene sobre sus empleados. También ahí, si ese manager, ese líder espera algo bueno en cuanto a lo laboral de ese colaborador o ese empleado, que a mí no me gusta decirles empleados, me gusta decirles colaboradores, porque colaboran en la organización, así les digo yo, colaboradores. Ellos van a responder de manera positiva, pero si está también con expectativas negativas, no es que tú te equivocas mucho, tú eres una persona impuntual, tú eres una persona irresponsable, tú esto, tú, con señalamientos, ¿qué creen esa persona? En lugar de ir mejorando, va a ir en declive su labor ahí en esa organización. Y se los digo por experiencia, por años trabajando en el clima y en la cultura organizacional, años. Aún para corregir a ese colaborador cuando haya hecho algo mal, hay que aplicar también el método, le llaman del sándwich, ¿saben cuál es? Para corregir, ¿no? Ninguno. Y esto también aplica con los hijos, esto también aplica como profesores, esto aplica mucho en muchas partes. Bueno, si usted le va a decir un área de oportunidad a esa persona, entiéndase por área de oportunidad esa cosa en la que tiene que mejorar, ¿sí? Usted empieza y le da un halago, ¿sí? El halago es como el pan, por eso se le dice el sándwich, y así le denominan muchos sociólogos también, ¿eh? Es el pan. Usted le da un halago, mira, pero qué bien haces esto, qué bien haces lo, pero un halago genuino, no nada más por quedar bien, no, que sea genuino, porque la persona lo sabe, si ese halago es verdadero, aún siendo niño, aún siendo en el aula, ese niño lo siente, ¿eh? Son listos, son inteligentes, ellos saben. Y aún siendo en una organización con un colaborador, también lo sabe. Bueno, le da ese halago y luego le dice usted esa cosa en la que quiere mejorar. Vamos a suponer la puntualidad, un ejemplo, que a mí se me daba mucho tratar con colaboradores que constantemente llegaban tarde a su hora de trabajo. Ejemplo, su entrada de trabajo era a las 8 de la mañana y llegaban 8:30. Es un ejemplo. ¿Sí? Y también en esa parte de corregir, se corrige, se señala el error, no se señala la persona. Es decir, no se le dice, tú eres un impuntual. No, hay que corregir la puntualidad, estás llegando de manera impuntual. O sea, estoy señalando el error, no la persona. No sé si me da a entender con la diferencia. No estoy poniendo un adjetivo calificativo negativo. Ahí también aplica en lo laboral y aplica también en lo académico, en todo, hasta, es más, si hasta con su hijo, usted lo puede aplicar, su nieto, su hijo, ¿sí? Porque si usted le pone el adjetivo calificativo, ¿qué va a pasar? En lugar de que esa persona corrija ese error, en lugar de que usted le exhorte, le amoneste en amor, esa persona va a poner resistencia rápidamente y hasta en su lenguaje corporal, ¿eh? Créanme, hasta en el lenguaje corporal esa persona va a poner una barrera. Entonces usted ya le dice lo que quiere corregir, llega a un acuerdo. Si es en el mundo laboral, bueno, se pueden hacer acuerdos, se pueden hacer minutas, se puede firmar, dependiendo, ¿verdad? Se puede hacer algo para el departamento de calidad, ya ahí ya es muy largo el tema, muy largo y no me den vuelo porque ahí sí me, me doy vuelo, pero muchísimo, ¿verdad? Si es en lo académico, ahí también se pueden hacer compromisos también. ¿Y cómo termina usted con el sándwich? Ya puso lo de en medio, que es la corrección. Nuevamente da un halago. Empieza con halago y luego el correctivo y luego termina con un halago genuino. ¿Y qué va a pasar? Hay un efecto para que esa persona, en lugar de poner resistencia,
sí pueda hacer algo para mejorar esa parte, esa área de oportunidad. Llámese una calificación en lo académico, llámese retardos en lo laboral, llámese que no está entregando reportes en lo laboral, etcétera, etcétera, lo que sea. ¿Sí? Y le doy la palabra al hermano Junior. Fíjese, profesora Alejandra, eh, cuando nosotros en cualquier circunstancia, sea así ya como usted lo ha mencionado, lo laboral, sea lo familiar, lo eclesiástico, no podemos utilizar la palabra singular, porque cuando hablamos en singular estamos acusando o reprendiendo o diciéndole a una persona específica, y eso puede ser un poquito trastornado para ellos. Nosotros debemos de, si nos vamos a referir en lo laboral y tenemos un grupo, se convoca una reunión y se habla en plural, no acusando ni señalando, porque cuando hacemos eso, psicológicamente dañamos a la persona, los avergonzamos delante de los demás y eso le causa un trastorno que o baja, ya no rinde como antes, o fácilmente, si es un colaborador, y hasta la renuncia, porque eso le hace mal. Pero cuando nosotros hablamos en plural, tanto en la iglesia, a los líderes, transmitimos un mensaje que se lo va a tomar el que está mal, pero también le va a llegar al que está bien para que siga mejorando. Psicológicamente, la palabra singular, mire, es terrible porque es que acusa a una persona. Excelente, ministro, excelente aporte. Sí, 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 usted va a hablar en plural para todos, para todos, para todos, para todos, insisto. Puede llegar un momento en que haya una persona en ese grupo, hablando un ejemplo en lo ministerial, en lo laboral o en la misma, en lo académico, que es en lo que estamos, ¿verdad? Dependiendo la esfera social. Que esa persona esté incurriendo en lo mismo. Y usted ya habló varias veces en lo plural. Bueno, y si va a llegar un momento en que usted a esa personita, en individual, no ridiculizándola con todos, le diga, a ver, ven para acá. Hablando metafóricamente, ¿verdad? No le va a decir así, pero ejemplo. Y ya, a puerta cerrada, ya le va a hacer ese correctivo. Porque los elogios son en público y las correcciones son en privado. Sí. Entonces vamos a continuar. Entonces sí quedó aquí claro lo del efecto Pigmalión. Dice este psicólogo, Rosenthal considera 4 factores, 4 determinantes que permiten explicar cómo las expectativas del profesor pueden transmitirse a los alumnos de los que se espera más. Ojo, ¿cómo se pueden transmitir? Nos dice este psicólogo, ¿verdad? ¿En cuanto a qué? En cuanto al efecto Pigmalión, seguimos aquí analizando este efecto. Vamos a ver esas cuatro factores. Número 1, se genera un clima emocional más cercano. Esto principalmente se debe a la utilización de un lenguaje no verbal inconsciente que permite transmitir las emociones a través de los gestos, expresiones faciales, tono de voz, miradas, sonrisas. ¿Se fija? No nada más lo que dicen verbalmente, sino también a través del lenguaje corporal. Tiene que ver muchísimo la gesticulación, la sonrisa con ese estudiante, todo el tono de voz, todo, ¿sí? No es lo mismo decir una cosa de una manera a cambiar el tono. Dicho de otra manera, se puede, no es lo que diga, sino cómo lo diga. También tiene que ver mucho.
¿Sí me doy a entender con ese comentario? Sí. Amén. Esta comunicación no verbal constituye un complemento imprescindible del lenguaje verbal oral y permite al alumno captar y reaccionar ante los mensajes transmitidos por el profesor. Sí, es una manera en cómo está interactuando con el alumno. E imagínense, como les dije ahorita, este efecto Pigmalión aplica en todo, aplica en todo. Sí, lo va a aplicar hasta en el mismo hogar, con los hijos, aplica hasta en el mismo ministerio, es que en todo. Se aplicó en un aula, pero aplica también en el área laboral, en todo aplica. Número 2, las expectativas creadas en la capacidad del alumno hacen que el profesor se esfuerce más para explicar nuevos contenidos académicos y sea más exigente, ojo, con el alumno del que se espera más. Es decir, le da a entender algo así como, no, mira, tú sí puedes, tú das más, tú bien inteligente, tú llegas hasta acá, tú dale. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona va a estirar más ese conocimiento, va a tratar de llegar más allá. ¿Sí me explico? Aunque en ese momento no pueda, pero va a ser un esfuerzo, un plus, ¿sí? Un esfuerzo extraordinario. Y por eso esos que estaban de bajas notas llegaron a altas notas. Porque por esa expectativa, ¿verdad? Esto no ocurre con los alumnos que el profesor cree que son menos inteligentes. Caso contrario, a los otros les daban a entender como, no, ustedes no pueden. No, pues ustedes nada más traigan una cuartilla, un ejemplo, ¿verdad? Ustedes nada más traigan una cuartilla de hoja y a los otros les encargaban otras tareas más complejas. ¿Qué mensaje están mandando? Que los otros sí pueden. Casi, casi les están diciendo, y perdónenle la expresión, casi, casi les están diciendo, no, ustedes tontos, ustedes hasta aquí llegan. O sea, cómo eran tratados, ¿verdad? ¿Cómo? Todo eso tiene que ver mucho. 3, se les pregunta más. Aquí, ojo, aquí hay otra clave muy importante. Se les pregunta más. El profesor confía más en las respuestas de estos alumnos, por lo que se les pregunta más y con mayor grado de dificultad. ¿Por qué creen que yo interactúo con ustedes? ¿Por qué creen que desde la materia número 1 siempre procuro que ustedes estén participando? No crean que soy una loca aquí hablando nada más. Tengo conocimiento de causa. Se ríe el hermano Reyes. Sí, esta profesora, pero cómo nos hace hablar, cómo pregunta, cómo nos invita a participar, pero tiene que ver con todo esto. Hay algo detrás. No es nada más porque quiero que hablen y hablen. Hay algo detrás de esto. ¿Sí? Les ayuda más en las respuestas al sugerirles alternativas, les interrumpe menos, les da más oportunidades de respuesta, más tiempo para responder. Tiene que ver mucho ahí como el profesor les está escuchando, que no les interrumpa, que les dé oportunidad de expresión, de hablar. Claro, va a depender mucho el tiempo y el contexto, ¿verdad? Pero por lo general se les tiene que dar la oportunidad de hablar, de interactuar, de formular sus respuestas. Y por ejemplo, a estos alumnos que eran tratados como los menos inteligentes, que aunque de inicio eran más inteligentes, por llamarlo así, luego se les interrumpía y se les daba menos oportunidad a participar. ¿Cómo tiene mucho que ver eso? Qué extraño, ¿verdad? Yo creo que no lo imaginaríamos. Tiene mucho que ver. Haz de cuenta que el alumno está hablando y el profesor luego interrumpe. ¿Qué mensaje está dando? Que lo que está diciendo no tiene valía. Que lo que está hablando no importa. Y lo mismo podemos hacer nosotros con nuestros hijos. Fíjense, es que aplica en todo, es lo que les dije, en todo. Con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros nietos, y más adelante, les doy otro spoiler, en otra materia, no me acuerdo en cuál estuvimos viendo,
¿cómo se llama esto? Estuvimos viendo, Dios mío, se me fue. La comunicación, parte de la comunicación. La escucha activa, ya recordé, la escucha activa. Y tiene que ver también con esto, va como que entrelazado. Todo en la psicología se fijan que va como muy, como si estuviéramos tejiendo algo o uniendo unas piezas, va muy de la mano. Y tiene que ver mucho con la escucha activa, ¿sí? Y todo esto tiene que ver, el mensaje que me está dando me importa, no me importa. El lenguaje corporal, por eso también les digo, ahora me van a comprender mucho. Por eso también yo siempre les digo, préndanme las cámaras. Igual no es una maestra loca acá diciendo, ay, esta maestra, cómo nos da, ¿cómo dicen allá ustedes? ¿Cómo molesta con las cámaras? No, porque así nos podemos también comunicar, dije comunicar, ¿verdad? Comunicar a través de ese lenguaje no verbal. Nos comunicamos verbalmente, sí, y nos comunicamos no verbalmente. Tiene mucho que ver y nos sentimos más de cerca, interactuamos mucho mejor. Tiene que ver con todo este asunto, con todo este rollo, como decimos en mi país. Por eso les digo, préndanme las cámaras. Y les aseguro que de aquí en adelante, todos van a tener ganas de cada vez que entren a clase, van a entrar con su cámara prendida y van a querer interactuar más. ¿Verdad, ministros? Yo no sé si el hermano José quiere dar una opinión porque vi que hizo así, pero no sé por qué. Sí, yo ahorita levanté la mano, pero para, pues tengo una opinión, un aporte para más adelantito de la clase. Dele con confianza. Bueno, ok. No, lo que quería compartir era de verdaderamente la importancia que tiene estas materias para nosotros como ministros del Señor, que verdaderamente nosotros cada día vivimos experiencias en nuestras iglesias de trastornos de personalidad, de trastornos de muchas clases, de muchos trastornos psicológicos. Y muchas personas, ¿verdad? Quizás sé que ustedes también han tenido la oportunidad de que han incluso buscado ayuda, porque a veces pensamos, se nos dan problemas o situaciones que pensamos que hay situaciones que no entraron por un problema psicológico, que no entraron por una consecuencia psicológica y de aquí vino quizás un portal. En estos días yo estaba compartiendo una clase hablaba de demonología y angelología, pero hay algo que me llamó la atención, que hice como un paralelismo entre lo que es la psicología cristiana, la psicología en sí como ciencia y problemas, trastornos, que ya uno lo puede ver en experiencia, ya como dice, en el terreno de juego. ¿Por qué razón? Bueno, porque muchos problemas o muchos trastornos ya espirituales que se convierten en espirituales, ¿cómo llegan a personas por problemas psicológicos? Entonces, pude discernir esa parte entre la clase que estaba de demonología, y es que me ha tocado ver, por experiencia propia, muchísimos problemas de demonización por trastorno psicológico, o sea, por alguna situación que entró, por ejemplo, la depresión. Cuando nosotros vemos una persona que entra en depresión, no hay edad para ver qué situación psicológica llevó a esta persona, a este niño, a este adolescente, que te llevó a un problema espiritual, que te llevó a creyente. Entonces, en realidad, pues cuando comencé, no era que no tenía interés, sino que uno comienza por alguna necesidad que uno entiende que puede como aportar, ya sea en la parte laboral. Yo trabajo con niños en la parte laboral porque soy entrenador, y
y también en la parte ya eclesiástica. Entonces, desde aquí nosotros vamos teniendo herramientas, eso como algo que quiero compartir, herramientas que son importantes a la hora de incluso nosotros poder discernir cuando un problema, tú no tengas, hacer un test, por ejemplo, un test espiritual a alguien, a algún adolescente, específicamente estamos hablando del niño, vamos a enfocarnos en los niños porque la mayoría de personas adultos ya en la adultez no es que cuando ya vienen a Cristo ya, ok, tienen todos los problemas resueltos, no, hay problemas de trastornos psicológicos quizás que vienen desde la niñez, que hay que trabajarlo. Entonces, si nosotros como herramienta en esta oportunidad académica nosotros tenemos de prepararnos, vamos a tener una iglesia fuerte, porque hoy en día lo necesitan. Nuestros hijos estudian con otras personas que no comparten quizás el temor a Dios. Entonces, los trabajan que psicólogos común y corriente. Hay una diferencia entre un psicólogo normal y un psicólogo cristiano. Por ejemplo, nosotros nos vamos a enfocar efectivamente en problemas, en trastornos psicológicos, pero que ya afectaron la parte espiritual. No sé si me doy a entender. Entonces, quería hacer este aporte porque de verdad que estoy muy emocionado con estas materias y esta maestría. Así que muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias, hermano José. Primero que nada, le agradezco. En segundo lugar, le pido una disculpa porque ahorita que quise dar aquí el like con los emojis, se me fue un corazón, pero quise dar un like. Disculpe. Y en tercer lugar, es muy interesante lo que usted nos comenta y totalmente cierto. Comparto totalmente, de verdad, 100% lo que usted dice, que los trastornos sí tienen raíces espirituales, sí las tienen. Y eso en la psicología secular definitivamente no se ve. Y para completar lo que usted bien nos dice, muy sabia aportación, de verdad se lo agradezco muchísimo. Les voy a compartir rápidamente para poder continuar con la clase, es en base a lo que nos dice el ministro José. Justamente la semana pasada, el martes, para ser específica, el martes pasado, no el martes ayer, el anterior, el de la pasada, estábamos en el grupo de oración, ahí en la congregación, estábamos en el grupo de oración y llega uno de los pastores con mi líder del grupo de oración y le dice que iban a llegar unas personas, un matrimonio, para que oráramos por ellos. ¿Sí? Que traían algunos problemas fuertes y demás, pero pues no menciono exactamente qué. Bueno, para no hacerles este asunto grande porque va a servir de testimonio, tiene que ver mucho con lo que dice el hermano José, porque lo acabo de vivir, esta experiencia es una de las más recientes que el Señor me permitió, ¿verdad?, vivir para su gloria y honra y servirle. Llegaron estas personas, nos dice nuestro líder, bueno, ya va a empezar el culto. ¿Quiénes se quieren quedar aquí pues a ayudarnos y quiénes se quieren ir al culto? Bueno, pues la gran mayoría se fue para el culto, nada más nos quedamos el líder de oración, su esposa, la esposa de él, del ministro, el segundo del pastor, que es otro pastor, y una servidora, nos quedamos ahí. 4 personas. En eso llegó el matrimonio. Cerramos la puerta de la sala, llegó el matrimonio. Ya mi líder le empieza a dar, pues les da la bienvenida cordialmente, que en qué les podemos servir y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Para eso pues estábamos en oración y todo. En eso el Señor me revela. Espero ustedes crean en los dones de revelación, ¿verdad? Pero bueno, esto ya me estoy metiendo en otras cosas muy fuertes. En eso el Señor me revela qué traía esta mujer y le digo a la señora, ¿me permite comentarle? No, pues que sí, porque siempre hay que tratarles con mucho respeto, ustedes saben. Le digo, usted ha estado teniendo problemas de mucha tristeza y muchos sentimientos de depresión, ¿cierto? Así le dije yo, ¿cierto, verdad? Y me dice la señora, sí, todavía ni siquiera ella expresaba sus problemas, sus inconvenientes. Le digo, y ha estado por un largo periodo de tiempo teniendo ideación suicida, ¿verdad? Ha estado maquinando en su mente queriéndose suicidar.
¿cierto? Y me dice la señora, sí, me dijo así bien sorprendida, me dijo, sí, ¿cómo es que usted sabe eso? No, le digo, el Espíritu Santo me lo acaba de revelar. Entonces yo me acerco con la esposa del líder, sí, con mi hermana, y le digo, esta mujer urgente necesita liberación, necesita liberación. Pero es que el Espíritu Santo me dijo, necesita ser liberada porque trae espíritus de muerte acechándola, porque si no iba a terminar pronto en un suicidio. Así el Espíritu Santo me dijo. Bueno, para no hacerles este asunto largo, ellos tenían algún tiempo retirados del Evangelio, necesitaban reconciliación con el Señor. Yo le pregunté, hermana, ¿usted quiere reconciliación con el Señor? ¿Por qué? Pensé yo, si dejamos la casa vacía y no quiere reconciliación con el Señor, ¿qué pasa al dejar la casa vacía? Ustedes saben. ¿Qué pasa? Pues vienen más espíritus, ¿verdad? A llenar la casa. Bueno, para no hacerles esto ya más largo, gloria al Señor. Ahí empezamos, ¿verdad? Ahí empezamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por la sangre de Cristo, hicimos liberación con esta mujer. En el nombre de Jesús, ¿verdad? El Señor la hizo, mejor dicho, usando estas vasijas de nosotros. Y justamente por trastornos, hermanos, depresivos y de suicidio. Pero es que el Señor me dijo, hija, si esto no se hace ahorita ya, esta mujer ya va a terminar con su vida. Así se tenía que hacer ese día urgente. Imagínense que nosotros hubiéramos recurrido, no, pues que pase terapia, que pase consejería. Hermanos, ya no había tiempo. El Espíritu Santo estaba dando la orden, ya se hace esto. Ya la consejería, ya la administración viene después. Ahorita libérenla. Y es en base a lo que ahorita nos dijo el ministro. Había espíritus ya acechándola de muerte. Y gloria a Dios, la mujer, pues empezó mal, fuerte. No sé si han estado en liberación, me imagino que sí, ¿verdad? Aunque no todos los pastores, se dice que algunos pastores sí, algunos pastores no. Empezó a vomitar después y todo, y gloria al Señor, se hizo la liberación. Pero hay ocasiones, ya nos desviamos un poquito de la educación, pero hay ocasiones en que si esos trastornos hay tiempo para irle ministrando, para irle tratando a través de la psicología, a la luz de la palabra, pero hay ocasiones en que el Espíritu Santo dice, ya la liberación, porque aquí va a acabar mal. Entonces, pues gloria al Señor que se hizo. Les quería compartir ese testimonio en base a lo que decíamos de los trastornos. Amén. Bueno, vamos a continuar. También se les elogia más. Cuanto más se cree en el niño, más se le alaba para que pueda obtenerlo el mejor resultado. Se le elogia a ese estudiante, ese niño, ¿verdad? En cuanto a sus notas, en cuanto va avanzando, en cuanto a sus tareas, sus asignaciones, etcétera, etcétera. Si el profesor no cree en la capacidad del alumno, puede aceptar una respuesta incorrecta o incompleta. Sí, también. Vamos a ver algunas conclusiones de esto. Déjenme agrandar aquí esto. Permítanme para agrandarlo más. Algunas conclusiones de esto del efecto Pigmalión. El objetivo es orientar a los profesores que tendrán estos alumnos en el nuevo curso. Una forma de etiquetar a estos alumnos que condicionará sobremanera a los docentes en su forma de actuar y que no considera la posibilidad de que el alumno pueda cambiar y mejorar. Un ejemplo claro de Pigmalión negativo sin utilidad práctica. ¿Se fijan? En esos estudios longitudinales recientes, los investigadores Robert y Bridget han analizado cómo influyen las relaciones tempranas, ojo, tempranas, entre el profesor y el alumno. Algo de lo que decían ahorita. Si no tienen una buena relación desde el principio con el profesor, a veces el profesor se engancha, ¿verdad? Negativamente y está mal, es falta de ética.
Por eso dicen estos investigadores que cómo influyen esas relaciones tempranas. En uno de estos estudios siguieron a 179 niños desde el jardín de infancia o jardín de niños, no sé cómo le digan en sus países, aquí en México se dice kinder, hasta la secundaria, y observaron que la calidad de la relación entre el profesor y el alumno en las etapas iniciales de la enseñanza predecían resultados académicos y conductuales posteriores en la adolescencia. Esto sugiere la necesidad de aplicar intervenciones preventivas tempranas en los alumnos que manifiestan problemas conductuales durante los primeros años de la escolarización. ¿Sí? Aquí se hizo este estudio con 179 alumnos. Los alumnos están condicionados por su propia historia personal y la percepción de la propia valía es imprescindible para alcanzar los objetivos planteados. Por ello, el profesor ha de saber incluir expectativas de éxito en todos sus alumnos. ¿Sí se comprende? Esas expectativas positivas, esas expectativas de éxito, esas expectativas de que son buenos alumnos, debe ser en todos. Si ese profesor es ético. Si ese profesor es ético. Y vuelvo a lo mismo, a hacer hincapié. Esto aplica en la dominical, esto aplica con los hijos, esas expectativas que tengamos. Y vamos a ver aquí un enfoque que está muy, pero que muy bueno. Déjenme agrandar aquí esta diapositiva. Ay, me fui de... Espérenme. Es en la 13. Enfoque número 1. Este año, ¿cómo les dice el profesor, En el enfoque 1, el profesor les dice a los alumnos, este año les espera una asignatura muy difícil de aprobar. Aquel que no tenga una base sólida de conocimientos adquiridos se puede ya despedir. Vayan analizando el enfoque 1, ¿cómo les dijo el profesor? Enfoque número 2, ¿cómo les pudiera decir el profesor? Este año les espera un curso lleno de retos que todos podréis superar aportando todo lo que sabéis y todo lo que van a aprender. ¿Cuál enfoque creen que es el correcto? Está diciendo lo mismo, pero de diferente manera. ¿El enfoque 1 o el enfoque 2? El enfoque 1, hermano. ¿Usted Porque le piensa está que estimulando. Para mí el enfoque 2. Para mí es el 2. Profesora, el enfoque 2, porque el enfoque 1 lo que está haciendo es predisponer al alumno para perder la materia. Exacto. El enfoque número 2 lo que está haciendo es darle una motivación, dándole a entender que lo que él le va a dar va a reforzar lo que él ya sabe. Sí. Mire que no arranca de cero, sino que está viendo en el alumno un elemento que ya tiene cosas importantes y que le va a agregar otros elementos a lo que él ya tiene. En el caso del 1, está haciendo mejor dicho, está predisponiendo al alumno a perder la materia. El enfoque 1 me acordó Dios a mío, dos tíos míos. Hermano Reyes, no le escuché, perdone. ¿Me escuchó ahora? Ya. ¿Me escucha? Ya. Digo que el enfoque 1 me acuerda de dos tíos míos. Hay uno que ya está retirado de magisterio, casi de la universidad, pero hay otro que está activo todavía. Y él me dice, sobrino, a mí me llaman es el diablo allá en la universidad. Porque cuando yo llego, que yo encuentro 60 y 70 alumnos en una aula, ya usted sabe lo que yo hago. Llego en la primera clase, le lleno la pizarra de clase, y cuando llego en la segunda, le doy un examen de una vez. La gran mayoría salen corriendo. Cuando ya me quedan 20 o 30, entonces ahí
soy yo. Entonces ha ido en la clase y ahí todo el mundo me pasa. A mí nadie se me quema, pero primero día llego rajatabla para que se vayan alumnos porque son demasiado para mí solo. Excelente, ministro, excelente. Y también excelente lo que dijeron los hermanos. Y déjenme decirles que el enfoque en el que lo vio el hermano Alejandro no está del todo mal, ¿eh? En verdad, estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque él quizá lo vio desde una manera como más de exigirle al alumno, como de ser más Amén, estricto. así es. Sí. ¿Verdad que sí? Ajá. Viéndolo desde ese enfoque, desde ese punto de vista, no está mal. No está mal. Pero si es mejor el 2, ahorita vamos a ver por qué. Y de hecho el hermano Jaime lo describió muy bien, ¿eh? Lo describió muy bien el por qué. A ver, hermano Reyes, que ya tenía prendido su micrófono, por favor ayúdeme a leer este de aquí. El círculo aquí. Este de aquí. Escucha, Sí, ya le escuché, apenas le escuchamos. lo que digo, si la pone un poquito más grande, le puedo ayudar porque Ya ahí no va, se ve. ya va, ya va. Nomás espéreme poquitico para... Está como que lento esto, no sé por qué. ¿Ahí? ¿Ahí será? Sí, sí, sí. Dele. Dice, el mensaje transmitido en el primer caso es que solo el alumno que tenga capacidad podrá obtener resultados académicos satisfactorios. No hay margen para la mejora a través del esfuerzo y el alumno que tenga malas experiencias pasadas rápidamente se desmoralizará y desconectará del resto del grupo. Así es. Ahorita lo analizamos, muchas gracias. ¿Alguien que me ayude con este? Déjenme lo agrando, espérenme. Con este rectángulo, que es del segundo enfoque. El segundo enfoque dice lo siguiente. En el segundo caso, se acepta que el alumno sabe y que lo que sabe es importante. Y a partir de este conocimiento se generará el nuevo aprendizaje. Se transmite un mensaje de esperanza y el alumno entenderá que aportando la mejor versión de sí mismo podrá obtener resultados satisfactorios. Y no todo se restringe a lo académico. Así es. Oh, espérenme, que ya se me... Así es. Pues está más que claro. Está más que claro el por qué el segundo enfoque. Está más que claro ahí. Sí, se les da como que un refuerzo positivo. Sí, es con otra actitud. Y creo que levantó ahorita la mano el hermano José. Sí, sí, yo levanté la mano. Haciendo Adelante, hermano. un breve comentario sobre tanto el uno como el 2. No se veía en la diapositiva, no se veía la parte donde está lo referente a la parte uno, pero como que me pasó por la mente, cuando uno analiza, hay personas que le gusta la parte de retos. Cuando tú analizas la parte 1, sonaría que una persona, por ejemplo, que es curioso y le gusta el reto, por ejemplo, decir, oh, pero ¿cómo así? Que la asignatura es difícil. O sea, hay personas que le despierta como un morbo, un interés de, espérate, ¿qué tan difícil puede ser? ¿Cómo así? Que no todo el mundo la puede pasar. Entonces, como que te puede llevar también como un mensaje a despertar ese interés de lo difícil, de lo que no todo el mundo puede lograr. Entonces, en el número 2, ¿por qué el número 2 se enfoca? El enfoque es como más centralizado en la parte psicológica fácil, vamos a decir fácil, de poder digerir, porque, bueno, pues psicológicamente el mensaje es como la parte positiva primero.
Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos vamos a decir que usamos ambos enfoques, digamos que no es malo el uno, no es tan bueno el dos, o sea que es como que tú haces un balance y tú adaptas de que cómo una persona puede entrar o cómo tú puedes entrar en un área determinada con un enfoque. Bueno, vamos a tener buenas expectativas, todos vamos a aprender, pero tú estás también desde una parte de enseñanza, tú vas a saber que siendo honesto o siendo honesta vas a tener personas que no estarán preparados para digerir quizás cierto tema o algo que tenga que ver con el enfoque. Entonces, por ejemplo, a mí, en lo particular, el número 1 me llama la atención. Me llama la atención porque cuando tú eres una persona de retos, pero eres una persona que dice, no lo puedes lograr. Muchas personas, no, tú no puedes lograr una santificación satisfactoria, por ejemplo. ¿Por qué? Eso te va a llevar a descubrir, te va a llevar a poder profundizar, ¿verdad? Pero la clase es tan fácil, entonces tú como que desde ahí te pones como más pasivo y así. Bien, excelente, excelente. Adelante, Pastor Junior. Parte 1, cuando leemos se ve a un profesor no tolerable. Es un profesor amenazante que llega a un aula y psicológicamente trastorna de una vez a los estudiantes. Y antes de evaluarse ellos a sí mismos o probarse de si pueden pasar o no la materia, posiblemente se vayan y no la reciban. Mientras que en el 2 encontramos a un profesor que es tolerable y que da una oportunidad para que se puedan desarrollar saberes de los alumnos. Se ve un profesor amable hablando con unos alumnos que sí, él espera que pueden todos pasar esa materia. Sí, excelente. Sí, yo comparto totalmente. Veo el enfoque de lo que tienen los que se inclinan por el 1, pero sí va más por el 2. Por el 2. Vamos a ver, ya nos queda poco tiempo. La difusión clara de los objetivos es imprescindible para que el alumno sepa qué se le va a exigir. O sea, ahorita que hablaban de retos, el alumno va a saber qué se le va a exigir, qué retos se le van a exigir, ¿verdad? Además, es conveniente que la evaluación de estos objetivos no se limite únicamente al nivel de conocimientos adquiridos, sino que también se deberían considerar otros objetivos relacionados con el esfuerzo individual o la contribución a la convivencia que facilitarán las adquisiciones de una serie de competencias útiles para la consecución del éxito académico. ¿Qué quiere decir? Que no nada más lo que se aprende en el aula, sino como siempre se ha pensado, ¿verdad? Me imagino que eso desde muy jóvenes lo traen, que el alumno también puede por su cuenta leer, investigar, hacer, etcétera, etcétera, para poder ampliar esos conocimientos. Como lo decía en un principio el pastor Jaime, decía, yo repaso por aparte, yo tomo notas, eso es muy bueno. No solamente lo que está viendo en la clase, sino de manera autodidacta lo que él hace. Sí, es muy bueno. Y sé que muchos de ustedes hacen cosas similares, cada quien a su modo. Sí, porque todos tenemos un modo diferente, un método diferente. El profesor ha de fomentar la participación del alumnado cuando el alumno interviene directamente en el proceso de aprendizaje. Asume un sentido de pertenencia que facilita su progreso. Ojo, aquí estamos hablando de sentido de pertenencia. Al inicio de la clase, cuando yo les mencioné que ahorita los veía con otra disposición, más
cooperativos, que con más sentido de responsabilidad, más actitud. ¿Se acuerdan que lo mencioné? Y alguien mencionó, no me acuerdo quién fue, que dijeron, es que nos estamos adaptando. En esa adaptación tiene que ver justo esto que estamos viendo aquí, ese sentido de pertenencia, que facilita su progreso. Y lo estamos viendo aquí, lo estamos viviendo aquí, ¿cierto? Por eso no es lo mismo lo que estaba en la primera materia a lo que se vive ahorita ya en esta materia. Se ve la evolución, la mejora continua, se ve y aplica pues en todo, ¿verdad? Y ahorita hablando específicamente en el ámbito académico, en el ámbito escolar, ¿sí? Y bien, hermanos, pues el tiempo ya nos apremia. Que pronto se nos pasó, esta clase se nos fue, pero rapidísimo, ¿cierto? Bien Así rápido. es. Los voy a dejar ir a descansar por hoy. Ahora sí, mañana sin falta, les envío la clase 2, la clase 1 y el material también. El material de la pasada y el material de... No, el material de esta no, porque nos falta ver algunas diapositivas. El material de la pasada, ¿sí? Sí. Mi ¿Estamos? hermana Alejandra, perdón, no hay tarea que hacer, no me envíe tarea, nada. No, ahorita no va a haber tareas salvo que ustedes tomen notas, etcétera. Ya en la tercer clase sí les voy a encargar por ahí una asignación. Amén, amén. Los he dejado como que descansar con eso, pero ya en la tercer clase se va a poner muy bueno. Bueno, que el Señor los siga guardando, los siga dirigiendo, que bendiga la obra de sus manos y que tengan excelente, que viene siendo ya noche, excelente noche. Amén. Amén. Bendiciones Amén, para profesor, todos, amén. hermano. Al hermano Shalom. Juan Amén. Francisco, Shalom, shalom para te todos. escribí por el celular el otro día, por privado, y no me respondió, por favor, me responde. Sí, hermano. Shalom. Shalom. Shalom.